Buenas tardes para todos, mucho gusto, Charles Felipe Lidio Carvajal, estudiante de Microbiología de Suelos de la UNAM. El tema que vamos a trabajar hoy es distinguir el metabolismo microbiano como base de interacción suelo-microorganismo-planta. Primera pregunta, explique con sus palabras el ciclo R2 del carbono que se encuentra sintetizado en la figura 20.2 del texto guía. Como análisis tenemos que inicia la fijación fotosintética, el CO2 dirigida por la energía de la luz, con fórmula CO2 más H2O S, entre paréntesis CH2O, cierra paréntesis, más O2, donde CH2O representa la materia orgánica en nivel de oxidación-reducción del material celular. Los organismos fotótrofos son los encargados de la respiración tanto en la luz como en la oscuridad, y la respiración maneja su ecuación, que es inversa de la fotosíntesis oxigénica, que es, abre paréntesis, CH2O, cierra paréntesis, más O2 S, CO2 más H2O. La velocidad de la fotosíntesis debe superar la de la respiración. Los compuestos orgánicos que se degradan a CH4 y CO2, el dióxido de carbono es de origen microbiano y se produce mediante la respiración aeróbica o anaeróbica. El metano se produce en ambientes anóxicos por los metanógenos por medio de la reducción de CO2 y con hidrógeno H2, o por medio de la descomposición de acetato en CH4 y CO2. El metano producido en los hábitats anóxicos es insoluble y difundido a los ambientes óxicos y se libera a la atmósfera o es oxidada a CO2 por medio de metanótrofos. Al final, todo el carbono de sus compuestos orgánicos termina convirtiéndose de nuevo en CO2 y se completa el ciclo. Siguiente pregunta. Justifique por qué varias especies de Cintromonas sp necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos. Las especies de Cintromonas sp necesitan de la ayuda de bacterias anaeróbicas y que por medio de una serie de procesos realizan el proceso de ciclos biogénicos de carbono, nitrógeno y azufre. Procesos que dividen en tres grupos: hidrólisis y fermentación, acetanogénesis, metanogénesis. Los microorganismos trabajan en serie o en grupo para degradar la materia orgánica a través de sus etapas sucesivas. La fermentación anaeróbica incluye características y una serie de capacidades que se desarrollan en el proceso de producción del metabólico, y estas sustancias orgánicas son ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético, butanol y etanol. Siguiente pregunta. Diga las diferencias bioquímicas y funcionales que existen entre los procesos de 1. Fijación biológica de nitrógeno. Trabaja con una fotosíntesis, vegetales y algunos procariotas. Funciona en bacterias adaptadas a distintos ambientes ecológicos y distintos estilos de vida. Sistema enzimático igual nitrogenasa. El proceso de fijación de nitrógeno se llama fijación biológica de nitrógeno, FBN. Desnitrificación, con su fórmula NO3, N2 más N2O. El nitrato y el nitrito N2O se convierte en nitrógeno, N2, y a medida en gas óxido nitroso, N2O. Proceso anaeróbico que realiza bacterias que se descomponen en nitrogenados. Nitrificación. Proceso en donde varias especies comunes en suelos oxidantes, el amoníaco o el ion amonio, realizan un proceso que genera energía y esta es liberada por las bacterias como fuente de energía primaria. Como primera reacción tenemos N2H3 más 3O2
en medio bacterias de género Nitrosomonas. Como resultado tenemos 2NO2 más 2H2O más 2H más. Es tóxico para muchas plantas, pero no se acumula. En su segunda reacción que tenemos 2NO2 más O2, nitrobacter 2NO3, suelo y resulta en raíces de plantas. Amonificación. Los compuestos nitrogenados que se encuentran en el suelo que trabajan en la descomposición de los materiales degradan a compuestos simples por organismos que habitan en el propio suelo. Bacterias y hongos son los que metabolizan y liberan el exceso de nitrógeno en amoníaco o ion de amonio. Una gráfica donde se representa lo que es la amonificación. Materia orgánica, suelo, compuestos nitrogenados orgánicos se descomponen, pasa a un proceso de amonificación. Esa descomposición produce bacterias y hongos que constituyen sus propias proteínas. Siguiente pregunta. Mencione las bacterias más representativas que llevan a cabo cada proceso. En la fijación biológica de nitrógeno, las bacterias más representativas son bacterias anaeróbicas estrictas, como los Crystadium, facultativas, Klebsiella, aerobias, como la Azobacter, Beijeringia y Azospirillum. En la desnitrificación tenemos Pseudomonas, Paracoccus, Alcaligenes, Thiobalis, Bacillus. En la nitrificación tenemos Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter y Nitrococcus. Y en la amonización tenemos la bacteria de Azobacter spp. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo de Redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH. ¿Qué bacterias están involucradas? El azufre al momento de aplicarse al suelo procede a una oxigenación microbiológica que transforma el sulfato en condiciones aeróbicas y convirtiéndose en disminución del pH del suelo. Los microorganismos de segundo género también son importantes en la oxigenación del azufre, solo a pH ácido, y sus bacterias heterotróficas son las principales en suelos neutros o alcalinos. Diga los beneficios que confiere a las angiospermas formar asociaciones simbióticas con antimositenes del género Frankia. Induce a que las raíces formen nódulos fijadores de nitrógeno. Ayuda a que las plantas se adapten a condiciones ambientales bastante extremas como suelos salinos, terrenos pantanosos y ambientes polares. Incorpora nitrógeno a través de su hojarasca que deja caer al suelo. Y por último, transfiere nitrógeno que ella misma fija a las plantas vecinas. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.